El ingeniero Jorge Vázquez es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en restauración del paisaje, magíster en gestión de recursos naturales, ambientales y paisajísticos del Politécnico de Milán, investigador de la Fundación Grupo HTM y docente de la Maestría en Diseño del Paisaje y la Maestría en Urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con esta introducción y presentación de hoja de vida, damos bienvenida al ingeniero Jorge Vázquez. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes, muy complacido de estar acá en este espacio, muy agradecido con la Universidad Nacional, con Fabio y pues con la gente del Banco de la República que cordialmente nos hicieron esta invitación. La idea es compartirles algunas reflexiones bastante generales, creo yo, sobre aspectos sobre todo del mundo de la gestión del paisaje y de lo que hemos logrado avanzar en Colombia en relación como con temas regulatorios y con los retos de gestión que estamos enfrentando en todas las escalas territoriales y tratando de hacer un poco algún énfasis en lo relacionado con el tema de la gobernanza, que si bien hay retos bastante fuertes y profundos en relación con la identificación de los paisajes, de las características de esos paisajes y con su valoración, pues sin duda los temas relacionados como con su gestión y su administración son los que a nivel, digamos, de las políticas más nos preocupan y pues creo que tenemos allí todo un mundo por explorar y por desarrollar. Entonces, nuevamente muchas gracias por permanecer hasta esta hora y por estar aquí pues en este espacio. Lo que les voy a compartir es, a ver, yo veo si gano independencia. Lo que les voy a compartir acá son algunas reflexiones que están contenidas esencialmente en 3 artículos que en los últimos años escribí sobre asuntos relacionados con el paisaje y reflexiones derivadas también pues del ejercicio profesional en consultoría, especialmente con entidades públicas al interior de la Fundación Grupo HTM, y la imagen que ven allí en el aula de clase con un grupo de la Maestría en Diseño del Paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde hemos compartido pues parte de estas reflexiones y trabajado en ese fortalecimiento de la comunidad del paisaje, por lo menos a nivel de Medellín, Antioquia y de Colombia, esperamos. La presentación tiene 4 partes, una parte digamos contextual, muy introductoria, posiblemente muy limitada y muy precaria frente a lo que ya Javier y Gloria nos presentaron como con mucha suficiencia y claridad. Posteriormente vamos a hablar un poco como de grandes procesos de transformación territorial, especialmente en los Andes colombianos, en nuestras ciudades y regiones, que derivan en impactos también paisajísticos. Luego vamos a hablar un poco como de un mapeo de los actores y las políticas relacionadas con gestión del paisaje en el país y finalmente unas pocas reflexiones frente al tema de la gobernanza, ¿cierto? Que digamos motiva este evento. Me gusta traer siempre a colación un texto que hizo parte de una de las publicaciones que lideró el profesor Javier en España, que es de un señor llamado Jean-Marc Vessé,
donde él nos propone 5 puertas para entrar a reflexionar sobre el paisaje. El paisaje como territorio fabricado y habitado, el paisaje como entorno material y vivo de las sociedades, el paisaje como experiencia fenomenológica, el paisaje como representación cultural y el paisaje como proyecto, ¿cierto? Me gusta, digamos, esta forma de entrar al tema porque es una entrada a partir, digamos, de problemas y de formas de ver que están alejados de las disciplinas, ¿cierto? Donde seguramente todas las disciplinas pueden tener su aporte, su papel, su énfasis, su misión, pero donde, digamos, me parece una clasificación bastante interesante para empezar a pensar el paisaje. Si fuese posible, porque creo que muchas de las diapositivas tienen textos hasta acá abajo, voy a tratar de mover este atril, ¿es posible? Sí, así me escondo menos y pueden apreciar mejor la presentación. Gracias. Bueno, y la imagen es una imagen de una tapa de un contador de los medidores de energía eléctrica en el pueblito de Zapatoca, en Santander. Entonces, me pareció como interesante traer la colación porque, digamos, parte de la tarea en la que estamos como profesionales del paisaje es aprender a reconocer qué sociedades tienen un mayor aprecio o por lo menos se hacen más conscientes a través de su vida cotidiana de esos valores paisajísticos, ¿cierto? Y las representaciones como esta pues nos ayudan a entender, son un indicador, si se quiere, muy básico, pero un indicador de apropiación paisajística de las sociedades. Estamos un poco todos en este problema, ¿cierto? El profesor Javier decía ahorita que estamos ciegos y realmente es así. No solo ciegos de interdisciplinariedad, los académicos, sino como ciudadanos ciegos frente a muchos de esos atributos del paisaje en los que estamos inmersos, pero que fatigamos para reconocer como valiosos o meritorios. Entonces, esta caricatura es un llamado nuevamente a que parte de la misión fundamental de todos los que trabajamos en el paisaje es a desproveer o a quitarle esa jama a la sociedad, ¿cierto? Estamos en el paisaje, es ineludible, es inevitable, estamos confrontados con él permanentemente y pues no tendríamos que estar desbocados buscándolo porque ahí donde estamos en cualquier momento tenemos el potencial de apreciarlo y de transformarlo positiva o negativamente. Y esta también, digamos, es una idea redundante e ineludible y es que esos paisajes que deben ser objeto de nuestro interés, de nuestra atención y de nuestra gestión no son solo los paisajes excepcionales como estos que vemos allí, sino los paisajes cotidianos. Este es nuestro aporte, digámoslo así, en esa clasificación de la UNESCO frente al patrimonio mundial. Están están los patrimonios declarados en la actualidad para Colombia por parte de la UNESCO y está el listado de bienes o patrimonios tentativos para futuras declaratorias, ¿cierto? Dentro de todos los componentes que la UNESCO definió para la construcción de estas listas y de estos llamados de patrimonio mundial. Y hay 3 conceptos claves que todos ustedes seguramente han escuchado frente a las intenciones de preservación de nuestros patrimonios paisajísticos y es la excepcionalidad, la autenticidad y la integridad. Si la UNESCO mira estos 3 conceptos a una escala global, estaría bien pensar en nuestras escalas locales, en nuestras escalas domésticas, en esos mismos conceptos, ¿cierto? Para reconocer que esos valores son contextuales, que los valores universales
son más escasos y son más difíciles de consensuar, a pesar de que sean universales y queramos que sean universales. Los patrones de reconocimiento cultural, estético, de las sociedades cambian. Entonces, esos valores contextuales, entender lo que tiene mérito, lo que tiene valor, lo que tiene profundidad cultural en cada territorio y en cada paisaje, es lo que nos debe aglutinar como interesados en la conservación. Y para eso, estos conceptos son fundamentales. Entonces estaría muy bien problematizarlos, recordarlos, integrarlos a nuestras pesquisas metodológicas y a la gestión, ¿cierto? En esa tarea de reconocer lo más meritorio que tienen nuestros espacios y nuestros paisajes, lo que se considera íntegro en cada escala territorial, lo que se considera auténtico y no solo lo que se considera excepcional a escala universal, sino a escala local. Además de la discusión que ya traíamos sobre la importancia de lo anodino, de lo insulso, como mencionaba el profesor Javier hace un momento. Esta es una imagen de Ciudad Perdida, uno de esos bienes que está en la lista tentativa a integrar ese patrimonio mundial, un sitio que seguramente una inmensa minoría de los colombianos conoce. Entonces también recuerdo las palabras de Walter Benjamin cuando dice qué importancia tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella, ¿cierto? Y esa reflexión un poco que se suscitaba aquí en el último momento de la conferencia del profesor Javier frente a esa conservación y a esa protección del patrimonio natural y cultural como una conservación contracultural, contra lo que la sociedad reconoce como meritorio, como un propósito solo de un grupo de académicos que están formados y educados para reconocer el valor, caracterizar el valor y documentarlo, o si la conservación de nuestros patrimonios paisajísticos deberían también echar mano, como lo sugerían al final de la discusión previa, de otras valoraciones, de otros modelos de valor que no pertenecen, digamos, a la cultura académica o a la cultura oficial de los patrimonialistas. Es parte, digamos, como de las tensiones permanentes. Y digamos, eso tiene unas consecuencias en términos de la gestión y en términos de la inversión sobre el patrimonio. Y es una palabra que seguramente todos los que hemos tenido interacción con actores públicos escuchamos de forma recurrente, y es las prioridades. Las famosas priorizaciones, tanto para las declaratorias como para las inversiones. Entonces, en un país donde esas riquezas naturales y culturales son tan abundantes, pero los recursos económicos e institucionales son tan frágiles, ahí ya se nos pone un primer problema, digamos, macro, estratégico, para hacer gestión de nuestro patrimonio paisajístico. ¿Cómo elegir dónde poner una intención de conservación o una intención de gestión positiva? Entonces, son asuntos importantes. Nuestras leyes dicen cosas tan bonitas como esta: el paisaje, por ser patrimonio común, deberá ser protegido. Ley 99 de 1993. ¿Cómo hemos llevado esto a la práctica? Es una pregunta necesaria, ¿cierto? Pero, digamos, si de normas se tratara, ya las tenemos y en abundancia. Entonces, vale la pena recordar esta frase de Abraham Lincoln: una constitución no vive sino en el afecto de su pueblo y en el empeño cotidiano de activarla y defenderla. Entonces, esta gestión del paisaje y esta protección del paisaje no debe hacerse solo vía decretos, vía reglamentaciones, sino vía defensa cotidiana de esos paisajes. Y es parte de la tarea política en la que todos estamos inmersos, unos desde la orilla de la investigación, otros desde
orillas, digamos, de más activismo, pero en últimas de lo que se trata es de ejercer esta defensa de forma activa y cotidiana. Entonces ahí hay dos temas claves siempre: paisajes no solo excepcionales, sino cotidianos, y actuación no solo vía reglamentaciones y protecciones jurídicas, sino vía apropiación y protección ciudadana. Dos grandes ejes, digamos, de esa gestión. Hay que hacer una mención necesariamente a nuestra riqueza natural, ¿cierto? En todas las ferias internacionales del turismo decimos que Colombia es uno de los 5 países de la megadiversidad, 50.000 especies y contando, incluso aves, que es el grupo biológico más conocido, todavía descubrimos especies nuevas, incluso muy cerca de los centros urbanos, que es donde más hemos investigado, estamos encontrando especies nuevas. Entonces, tenemos todo un reto de conservación de elementos valiosos de ese paisaje, del paisaje, digamos, silvestre, visitado o no, ¿cierto? Siendo muy, digamos, valioso y necesario el llamado que hacía el profesor Javier respecto a la necesidad de una cultura observadora, de una cultura ociosa, de un diletante para reconocer esos valores. Muchas de estas riquezas nuestras están ahí en el territorio y muchas se están extinguiendo sin que las conozcamos siquiera. ¿Será que son patrimonio? ¿Será que son paisaje? ¿O simplemente nos relajamos porque como aún no las conocemos no deben ser materia de nuestra preocupación? Es parte de la misión, ¿cierto? De la misión paisajística nacional, es reconocer esta riqueza natural. Y si eso que les digo es así para un grupo como las aves, imaginémonos otros grupos de organismos mucho menos estudiados y áreas del país mucho menos estudiadas. Entonces hay una gran misión nacional de catalogar esa diversidad en riesgo. La empresa es compleja, la tarea es complejísima porque tenemos cerca de 8.000 subtipos de ecosistemas en Colombia. Entonces, si la visión paisajística es una visión promotora de la diversidad y promotora de la no homogeneidad, si entendemos la biodiversidad como una posibilidad de adaptación al cambio climático, si entendemos la biodiversidad como nuestro banco de resiliencia social, económica y cultural, pues la tarea es enorme, ¿cierto? Y es una tarea que la Unidad de Parques Nacionales, para hablar en términos de la gestión, no debe cumplir de forma solitaria. Tenemos esa colección de ecosistemas valiosos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero no basta con eso. Y la administración de esas áreas protegidas también tiene muchos retos. Basta ver la tabla presupuestal de los ministerios y de las unidades administrativas para darse cuenta la prioridad nacional que es la conservación de nuestra biodiversidad. Nula, por decir alguna cosa. Pero además tenemos una gran diversidad de culturas con los que esos territorios están permanentemente en proceso de reinterpretación y de fabricación, de diseño, de percepción. Mencionaba el investigador Abadio Green en un congreso en la Universidad de Antioquia hace un par de años que a la llegada de los españoles teníamos 334 lenguas diferentes en Colombia y que hoy apenas tenemos 65 y que de esas 65 apenas 3 son habladas por grupos de más de 100.000 personas y que la gran mayoría de esas 65 lenguas son habladas por 2, 3 o 4 personas, lo cual significa que están ya condenadas prácticamente a la extinción. Y recuerdo también a Wade Davis, cuando dice que el lenguaje es un bosque de la mente y que
necesitamos proteger esas culturas ancestrales como un mecanismo directo de reconocimiento de derechos a esas comunidades, pero también como un mecanismo indirecto de conservación de nuestra biodiversidad y de nuestro patrimonio biológico. Ese conocimiento no está obviamente solo radicado en nuestras comunidades indígenas, pero si uno ve, por ejemplo, el mapa de bosques de Colombia, la correspondencia con resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras es muy alta. Eso significa algo. Significa que por otra visión de la vida o por limitaciones prácticas, logísticas, económicas, etcétera, esos territorios colectivos detentan la gran mayoría de nuestro patrimonio biológico nacional, desde genes hasta ecosistemas, en todas las escalas de la biodiversidad. Entonces, proteger esas culturas es nuestro mecanismo para proteger de alguna manera buena parte de esa riqueza biológica que hace parte de nuestro patrimonio nacional. Pero no solo conservamos culturas indígenas, sino prácticas, saberes, tecnologías, ¿cierto? Si uno va y mira el periódico de cualquier ciudad del mundo, encuentra una asociación perversa, infantil y, digámoslo así, torpe de la tecnología con las máquinas, con los cachivaches, con los aparatos, con los elementos de punta de la sociedad de consumo. Y resulta que todas esas comunidades en unos procesos de coexistencia con su territorio han construido, apropiado y desarrollado a lo largo de siglos tecnologías. ¿Quiénes como sociedad están hoy al frente de rescatar esas tecnologías sociales? ¿Cierto? Y cómo eso nos ayudaría a preservar innumerables paisajes de valor que tenemos en nuestro país. Entonces, rápidamente unas imágenes simplemente como para evocar parte de esas prácticas del valor y del papel de la mujer en la conservación de muchas de esas prácticas sociales. Conclusión: somos herederos de un paraíso natural y cultural, no para exhibirlo con un orgullo vacío en las ferias internacionales del turismo, sino para ser dibujantes de un presente de bienestar y custodios de un legado para las generaciones futuras. Esa riqueza natural y cultural no ha significado riqueza para las comunidades. En muchos casos, las comunidades donde mayor riqueza natural y cultural hay son comunidades económicamente muy frágiles, y eso es parte de nuestro diagnóstico nacional en uno de los países más inequitativos del mundo, el tercero, si mal no estoy. Entonces, parte de la tarea es cómo encontramos valor, no solo cultural, no solo ecológico, sino valor económico en nuestra riqueza. Es parte de un reto nacional. Vamos a hablar ahora entonces rápidamente de unos grandes procesos de transformación territorial que derivan en transformaciones paisajísticas en nuestras ciudades y regiones. Este es un inventario, digamos, grueso y creo que bastante burdo de todo lo que está pasando en nuestros territorios. En los suelos urbanos, procesos de renovación y consolidación urbana, procesos de expansión urbana, porque a pesar de que a nivel urbanístico nuestras ciudades estén jugadas por modelos de ciudades compactas, por sus méritos ambientales y económicos, nuestras ciudades siguen creciendo espontáneamente y eso significa transformación de paisajes de borde. Nuestras ciudades por muchas razones están relocalizando su industria, se están volviendo ciudades de servicios y eso también comporta unas transformaciones paisajísticas innegables. La suburbanización es un fenómeno del que poco se habla, pero que, digamos, está transformando también muchos territorios. Los paisajes que crea la necesidad del ocio y el turismo,
la intensificación y la reconfiguración de actividades agrícolas, los proyectos colonizadores, el más obvio y reciente, apelando nuevamente a las noticias, es la deforestación de la Amazonía. Todos hemos visto cómo arden porciones importantes de la Amazonía, no solo brasileña, sino boliviana y colombiana. Creo que antier salió un dato de 700.000 hectáreas deforestadas entre enero y septiembre de este año en Colombia, ¿cierto? Y ahí hay un proyecto colonizador que se parece al que hemos vivido en otras épocas de nuestra historia y que está alterando zonas de mucha importancia biológica y cultural. Los proyectos extractivos de minerales y las nuevas conectividades viales y proyectos y procesos de preservación y restauración ecológica. Entonces, como una síntesis bastante general de, digamos, los procesos que ocurren en territorio y que deberían ser materia, digamos, de análisis desde una perspectiva paisajística y no solo urbanística o económica. Voy a pasar rápidamente unas imágenes como que nos evocan esos escenarios y esa gramática interna de cada uno de esos procesos territoriales, los procesos de renovación urbana como procesos en muchos casos de desarraigo social, de negación de las identidades culturales construidas en los suelos urbanos, pero también de reinvención y de nuevas oportunidades para las estructuras públicas. Muchas de nuestras ciudades, como decía el maestro Julio Carrizosa, son ciudades que fueron construidas por campesinos, ciudades que en el 80% o más no fueron planificadas, y eso significa que tienen unos méritos, pero también tienen unos retos muy complejos relacionados con el acceso a servicios y a estructuras públicas. Esos procesos de densificación urbana conllevan también unas alteraciones y unas transformaciones del arbolado urbano, ¿cierto? Cuando el suelo se vuelve escaso y aumenta de valor, por consecuencia, los rentistas del suelo, los mercaderes del suelo y los gremios inmobiliarios terminan haciendo los planes de ordenamiento territorial a su acomodo. Entonces, digamos, el paisaje termina siendo objeto de diseño vía una norma que privilegia pequeños grupos y pequeños intereses sociales. Y, digamos, esos son espacios donde hay que incidir y donde hay que prestar atención a todos los temas de paisaje. Me gusta mucho traer a colación esta imagen porque es el espacio público que generó un edificio de 25 pisos en un barrio de Medellín que se llama San Joaquín. Seguramente la norma le permite a ese constructor ese aprovechamiento urbanístico, para usar un lenguaje de los arquitectos y de los urbanistas, y digamos cediéndole a la ciudad este espacio público en un barrio, digamos, residencial con calidades ambientales importantes. Entonces, ¿qué hizo ese edificio? Posiblemente le entregó un dinero a la municipalidad, a planeación municipal, para un fondo dedicado al espacio público. Entonces, ¿cuál es la inversión que de ese fondo se hace? ¿Cuál es la rendición de cuentas, para hablar de gobernanza, que las alcaldías hacen de esos recursos derivados de esas obligaciones urbanísticas? ¿Y cómo estamos modificando nuestras ciudades en función de esas normas o no? Es parte de lo que habría que mirar. Vamos a pasar aquí rápido porque ustedes me van a sacar un letrerito cuando me falten 10 minutos, ¿o no? O me van a decir, basta. Bueno, está bien. Esto, digamos, es una escena típica de muchos procesos de renovación urbana. No son procesos inclusivos, son procesos excluyentes en algunos casos, y parte de velar por esa historia y por esa tradición y por ese patrimonio cultural urbano pasa por
una palabra que es la inclusión, ¿cierto? Si este mundo se va a renovar, se va a redesarrollar, como se dice, cuáles son las voces y cómo se reflejan de sus pobladores históricos, ¿cierto? Los procesos de expansión urbana, por razones de mercado y por razones sociales estructurales, por migraciones, por desplazamiento debido a conflictos, estos paisajes de borde también son objeto de transformaciones muy severas. Esto no es propiamente arquitectura paisajística, ¿cierto? Esto es una lectura precaria del relieve y es un escenario para pensar como geólogo, es un escenario de gestión del riesgo, ¿cierto? Y muchos de nuestros bordes urbanos en las ciudades andinas son zonas donde estamos construyendo paisajes del riesgo que necesitamos gestionar adecuadamente. Perdón. Servicios públicos es una palabra clave en la forma en cómo crecen las ciudades, porque se supone que por norma, pero también por una necesidad básica, fundamental, no se crece sin tener un acceso viable y posible a servicios públicos y crecemos en zonas de mayor fragilidad ambiental, zonas que, digamos, no tienen el potencial constructivo para ciertos gremios económicos y que por eso quedan a la lógica de la autoconstrucción. Producimos estos barrios casi sin espacios públicos, casi sin vías, donde el espacio privado es lo único que importa y la ciudad resultante es una suma de necesidades individuales y no de consensos colectivos o de proyectos colectivos. Pero no solo crecemos o no solo se expanden las ciudades vía informal, sino también a través de procesos formales que se supone deben ser más pensados y más orientados. Estamos urbanizando el suelo rural de muchas maneras. Una de esas maneras es a través de centros logísticos, bodegas y zonas industriales. Sobre qué suelos, sobre qué historias, sobre qué comunidades se asientan esos nuevos usos es parte de las problemáticas de gestión paisajística que debemos atender. Muchas veces estas relocalizaciones industriales tienen que ver con facilidades tributarias que los municipios le otorgan a estas industrias para que se localicen allí y generen empleo, o en algunos casos tiene que ver con regulaciones ambientales que se vuelven estrictas en los suelos urbanos y que por ende expulsan a esas industrias a zonas menos reguladas o menos atendidas desde el punto de vista del control ambiental. Ciudades contaminadas, opresivas, incómodas, violentas, donde lo que mucha gente hace es ir a centros comerciales como actividad cultural, donde prolifera el ruido, los problemas de convivencia. Todo este panorama, todo esto que estamos construyendo y haciendo de las ciudades como sitios a los que estamos vinculados por razones económicas, pero no afectivas, experienciales, emotivas, culturales, nos están arrojando a urbanizar el suelo rural. Entonces, de la suburbanización, como decía hace un momento, se habla muy poco, pero está alterando, está desplazando comunidades agrícolas, está ocupando suelos de buena fertilidad natural, está generando transformaciones muy serias del paisaje y no parece que estuviéramos investigando esos procesos de la mejor manera, porque digamos una buena porción de urbanitas de Colombia está pensando vivir cerca de la ciudad, pero no en la ciudad. Tener muy cerca todas las comodidades de la ciudad y las facilidades, pero en un ambiente tranquilo y en un ambiente con otras calidades ambientales. Entonces, estamos comprando paisajes rurales a pasos acelerados y estamos urbanizando con muy pocas contraprestaciones para los sistemas públicos el paisaje rural. Ayer hablaron suficientemente del turismo y se generó una discusión muy interesante sobre el turismo, pero los paisajes recreativos y los paisajes del ocio, que a veces se vuelven estos pandemonios,
si se me permite el término, es parte de los procesos de transformación de muchos de nuestros territorios. En ambientes que hemos llamado ecosistemas estratégicos, en paisajes culturales como el que nos recibe y podemos percibir cotidianamente en esta región, o en ambientes litorales, estamos haciendo transformaciones también paisajísticas, ¿cierto? Me pregunto siempre cuál es el carácter de público de nuestras costas en Colombia. Tenemos miles de kilómetros de costa y miles de kilómetros de apropiación privada de las costas que según nuestras normas son espacios públicos, ¿cierto? Cómo estamos investigando eso y cómo estamos gestionando eso es parte de las problemáticas. También está creciendo un interés en las zonas silvestres desde el turismo por el reconocimiento de esa riqueza biológica, ¿cierto? Ayer se habló suficientemente del tema, no voy a entrar en eso, pero la paz es mucho más que palomas. Los invito a leer ese artículo bien interesante porque habla del potencial del país en términos del aviturismo y de cómo no es suficiente la riqueza biológica para desarrollar ese potencial. Se necesita institucionalidad y se necesita gobernanza para poder desarrollar ese potencial. Entonces, el artículo es bien interesante. Intensificación de las actividades rurales. La ganadería en Colombia, todos sabemos, ha sido un proyecto colonizador de tierras, no un proyecto productivo. Y parte de eso es un problema que tiene todavía mucho por atenderse. La Federación de Ganaderos dijo hace unos años que le iba a devolver 1 millón de hectáreas de tierra al país, de zonas ganaderas que no tenían esa vocación y que debían retornar a la naturaleza. Todavía las estamos esperando, ese 1 millón de hectáreas. Eso no va a ocurrir posiblemente y lejos de que se reduzca esa área, sigue siendo un problema central de nuestra dinámica paisajística en el país. La apropiación de las tierras, que usualmente se hace vía deforestación, porque todavía tenemos perversiones en la norma, como que el valor catastral de un predio es de mayor valor si tiene pastos a si tiene bosques, por ejemplo, porque eso se consideran mejoras del predio. Y así está en nuestra norma. Eso puede ser cierto en muchos casos, pero no debería ser una ley universal y eso origina que haya un inductor estatal, un inductor no solo económico, sino estatal, porque eso está normatizado para la deforestación. Entonces, es parte de los problemas por atender. La simplificación de nuestros paisajes rurales también es motivo de interés y de intención para hacer transformaciones, digamos, contemporáneamente positivas del paisaje. Alguna vez desde alguna cima tal vez de Anserma o de Victoria Caldas, le decía yo a una funcionaria de Corpo Caldas ante un escenario de un paisaje cafetero uniforme que eso era un desierto verde, ¿cierto? Y ella se indignó muchísimo por el término, porque, digamos, no podía comulgar con una visión desde la biología o desde la ecología que criticaba la homogeneidad y la simplificación de un paisaje en aras de otros objetivos, que son objetivos no solo culturales, sino exclusivamente económicos. Hoy miramos de otra manera paisajes que en una época, solo por esos atributos de uniformidad, considerábamos valiosos. Hoy se habla cada vez más de los paisajes sostenibles, de los paisajes resilientes. El profesor Luis nos mencionó ayer una experiencia muy bonita de la milpa y digamos todas nuestras comunidades andinas tenemos ejemplos de agricultura diversa, no de agricultura simplificada, sino de agricultura resiliente a las crisis económicas, pero también resiliente a los cambios del clima. Y la diversidad por principio es una buena práctica, entonces en la agricultura es algo que todavía necesitamos promover más. Si en alguna época fue el café, hoy será el aguacate o la papa o el tomate de árbol, pero siempre de la misma manera en que
ese urbanizador del edificio de 25 pisos le retribuyó a la sociedad ese espacio público de 4 metros cuadrados, eso mismo nos puede pasar con el suelo rural, ¿cierto? Una maximización de objetivos económicos y de objetivos productivos en contra de objetivos culturales y de objetivos de diversidad biológica, y parte de la gestión paisajística es encontrar equilibrios, balances, armonías. Estamos llamados a eso. Bueno, estos son muchos de los paisajes agrícolas, en este caso cítricos, que tenemos, paisajes forestales, pero también vemos los ríos como productores de energía. Entonces, si dejamos que el sistema económico ordene, planifique, diseñe y gestione los paisajes, estamos siendo bastante pasivos frente a las transformaciones deseables. La gestión del paisaje es gestión del cambio aceptable. No es una gestión para la museización, como lo mencionaban ahora, o una gestión para la fosilización de los paisajes. Es una gestión del cambio, pero una gestión del cambio aceptable socialmente. Y no solo para un sector, porque si vemos si un empresario del sector hidroenergético o un ingeniero civil dedicado a ver los ríos solo como energía potencial, y si planificamos y diseñamos y ordenamos nuestros paisajes en función de un único interés, pues seguramente vamos a perder mucho como sociedad frente a esos valores múltiples de nuestros paisajes. Las vías están abriendo también nuevos frentes de apropiación, de percepción paisajística, pero también de transformación. Yo digo siempre que los colombianos tenemos una geografía vecinal y que el primer proyecto de paisaje que deberíamos emprender como nación es un proyecto de recreación y de turismo para los habitantes de Colombia. O sea, cómo facultamos y cómo habilitamos que los colombianos veamos más allá de los 3 o 4 destinos turísticos tradicionales y más allá del entorno de nuestra vivienda, ¿cierto? ¿Qué vamos a defender un paisaje que no conocemos? Es muy difícil realmente, y esta va a seguir siendo una lucha bastante solitaria por la protección y el reconocimiento de los valores de los paisajes si no tenemos un conjunto social que empuje esa conservación. Y la manera de empujarla es a través del conocimiento. Ayer nos enfrentábamos a esa paradoja con algunas de las discusiones que teníamos frente al turismo o al desarrollo urbano o a la arqueología de rescate. Este país descubrió sus páramos solo cuando el sector minero vino y le dijo: dígame dónde puedo y dígame dónde no puedo. No teníamos delimitados nuestros páramos. Todavía tenemos deudas en ese sentido. No conocemos nuestra historia, nuestros vestigios arqueológicos, si no es por los proyectos viales, los proyectos de desarrollo urbano o los proyectos de infraestructura, objetos de licencia ambiental. Entonces, estamos ahí con una paradoja muy tremenda que tiene que ver con nuestras limitaciones como Estado. Solo la transformación nos está entregando el conocimiento de lo que tenemos. Es decir, los proyectos de desarrollo están levantando en muchos casos el acta de defunción de mucha de nuestra riqueza biológica o cultural. ¿Cómo rompemos ese circuito? Complejo. ¿Cómo nos adaptamos a ese circuito? Complejo, pero estamos llamados a hacerlo todo el tiempo. Los proyectos mineros también son un ejemplo de eso, ¿cierto? Se habla bastante mal de la minería, independientemente de si es legal o ilegal, pero también en los proyectos mineros hay oportunidades de conocimiento de esos valores nuestros. Y bueno, los procesos de preservación y de restauración ecológica que, asociados principalmente al agua, pero no solo a ella, estamos desarrollando en buena parte de nuestras regiones. Y es parte del legado que, como decía al inicio, debemos dejar a las futuras generaciones. Patrimonios que están no solo en los suelos rurales, sino en nuestros suelos urbanos. En una relación, parte C, me queda ¿cuánto? 10 minuticos, 5, ya, terminé.
Bueno, en un barrido que hicimos normativo hace unos años, encontramos más o menos 15 normas hasta el 2014, tal vez. Encontramos unas 15 normas con alusiones directas o indirectas al paisaje y que están allí, digamos, archivadas de alguna manera, y que es interesante, todos los interesados en el paisaje, tenerlas presentes porque ahí hay márgenes de actuación, tanto para valoración, para procesos de reconocimiento de esos valores paisajísticos, pero también para regular transformaciones. No las voy a mencionar obviamente, pero quedan allí en la presentación. Es una lista que seguramente se ha enriquecido en los últimos años en respuesta pues como a normas ambientales o de patrimonio cultural, pero en todas ellas hay oportunidades de incidencia para preservar aquello que queremos preservar o para gestionar ese cambio en el paisaje que necesitamos promover. Así como hay normas, decretos y leyes nacionales, tenemos un inventario de al menos 9 instrumentos de planificación pertinentes para hacer esa gestión paisajística. El más usualmente citado es el de los planes de ordenamiento territorial, pero no es el único. Y ahí hay todo un frente, digamos, necesario de acción para regular buena parte de esas transformaciones paisajísticas. ¿Cuáles son esos campos de pertinencia en estos instrumentos de planificación? Allí se identifican valores de conservación natural y cultural, se identifican y se generan respuestas ante presiones, tensiones y amenazas de ese patrimonio. Esos instrumentos de planificación habilitan también diferentes escenarios de participación ciudadana, que es, digamos, otro déficit y un elemento fundamental para gobernanza de paisajes, y es que esto no se lo podemos dejar solo a los expertos, obviamente, necesitamos que cada vez más ciudadanos aporten en ese escenario. Se clasifican los suelos, se zonifican usos, se definen normas básicas constructivas, se identifican proyectos prioritarios. Esas motivaciones que son comunes a todos estos planes son posibilidades de intervención y de incidencia en el paisaje. Y algo muy importante que son los instrumentos administrativos y financieros para gestionarlos, porque nos ponemos de acuerdo muy fácil en lo que queremos lograr, o relativamente fácil, pero los mecanismos para lograrlo son los que usualmente nos fallan, o la manera, los medios para lograrlo, y parte de esos medios tienen que ver con recursos. Entonces, ¿cómo vamos, en un contexto de abundancia de patrimonios, cómo vamos a gestionarlo? ¿Con qué recursos? Solo con apropiación ciudadana, solo con activismo, no lo vamos a lograr. Todo esto necesita recursos financieros, sí o sí. Por más creativos que queramos ser, estamos llamados a identificarlos y a desarrollarlos. Voy a pasar rápidamente esto. Hizo parte de una consultoría que elaboré para el Instituto Humboldt, donde ellos se preguntaban si la categoría de paisaje protegido podría ser una categoría viable dentro de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Allí encontramos que obviamente sí, que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza tenía ya dentro de sus categorías una dedicada expresamente a esas áreas donde se podía ver esa relación estrecha e intrínseca entre la naturaleza y la sociedad, y que eso ameritaba unos procesos de reflexión al interior del Instituto Humboldt para promover categorías de manejo del territorio en ambientes muy transformados y no solo en ambientes silvestres. Allí exponíamos o proponíamos algunos criterios y variables para la identificación de esos paisajes protegidos. En la dimensión de apropiación, temas como el caudal y las características de esa producción historiográfica del territorio sometido a evaluación, el volumen de la producción artística, la existencia y abundancia de relictos y sedimentos culturales y naturales, elementos y variables sociales, culturales e institucionales que testimonien niveles de apropiación, y otra serie de variables ya más típicas relacionadas como con valores intrínsecos o con valores que desde la academia se reconocen como necesarios para
proteger algún ambiente. Esta lista de paisajes susceptibles de protección dentro de nuestras normas, pero también nuestros proyectos de gestión y de intervención, debería ser algo que los municipios y los departamentos tuvieran ya listo. Entiendo que es parte de los propósitos de los catálogos de paisaje que apenas estamos empezando como a promover y a gestionar en el país, pero que son necesarios para hacerse estas preguntas. Le proponíamos al Instituto una guía institucional para reglamentar el concepto y la categoría de paisaje protegido, no viene al caso mencionarla. Hacíamos un inventario muy preliminar de grupos e iniciativas en los campos de formación, investigación y gestión del paisaje. Encontrábamos 76 grupos de investigación trabajando temas conexos con el paisaje. Este es un inventario que se hizo hasta el año 2015, ya está un poco desactualizado, pero digamos que aunque no con una visión completamente integradora, muchos de estos grupos sí tendrían mucho que aportar a las reflexiones sobre perspectivas de integración paisajística desde el ámbito de la investigación. En términos de la formación, ya Gloria nos dio pues hace un momento un panorama muy claro, no son muchos los grupos que están trabajando desde la dimensión de paisaje, en eso estamos bastante crudos en el país, y en el ámbito de la gestión pues también son bastante contadas las iniciativas, aunque parece que están ganando un cierto vigor. Le proponíamos también al Instituto Humboldt una serie de actores y de instituciones con los cuales generar esa interacción para avanzar en esa reglamentación, organismos nacionales o internacionales. Proponíamos una agenda muy gruesa de gestión del paisaje a nivel nacional, eso está en uno de los artículos que les mencioné. Finalmente, perdón por abusar del tiempo, pero se suponía que debía empezar por aquí, ¿cierto? El tema de la gobernanza. Voy a pasar esto rápidamente. Retomo este artículo de Derek Armitage, un investigador canadiense que identifica 5 puntos clave para el tema de la gobernanza ambiental y entendiendo que desde el paisaje nos pueden ser bastante útiles. Destacaría el tema de roles, de complementariedad de roles y de funciones, de gestión del conocimiento, de aprendizaje y de legitimidad y accountability, que es como rendición de cuentas, ¿cierto? En nuestras acciones sobre el paisaje, en todo el abanico de gestión desde la planificación, la investigación, la intervención, el monitoreo, cuáles son nuestras prácticas de legitimidad y nuestras prácticas de rendición de cuentas. Tendríamos que hacer ese análisis para saber si realmente estamos haciendo una gobernanza efectiva de los paisajes. En todo caso, gobernanza no significa que el Estado desaparece y que le entregamos a la sociedad la responsabilidad de custodiar elementos que consideramos de valor. Se habla por todas partes de comanejo, de corresponsabilidad, de acciones conjuntas y en algunos casos lo que uno sí ve es que el Estado relega su papel o se lo entrega a los actores privados. Entonces ahí estamos a nivel, digamos, estructural de la sociedad, estamos perdiendo capacidad de incidencia porque el papel de las comunidades a veces, lo sabemos muy bien, es accesorio o no se escucha suficientemente. Actualizamos conceptos, refinamos paradigmas y discursos, pero Agustín Berke nos llama charlatanes. Estamos en la era de los charlatanes. Cada vez más libros, cada vez más paisajistas, cada vez más publicaciones sobre el paisaje, pero nuestra vida cotidiana dando cuenta de unas transformaciones más severas y, digamos, más aceleradas. Charlatanes también porque no garantizamos que esas comunidades y esas personas que defienden los paisajes, que por lo menos hacen llamados y alertas de atención para que se estudien, se protejan y se gestionen de formas más adecuadas desde el punto de vista de los actores sociales, son objeto de amenazas continuas. Ya sabemos pues la historia añeja, pero también muy reciente, de atentados y de víctimas dentro de nuestros líderes sociales, muchos de los cuales son líderes ambientales o líderes culturales, es parte del panorama. O poner a un ministro de Hacienda a firmar una resolución sobre la delimitación de un páramo, ¿cierto?
en algo que posiblemente solo ocurra en este país, ¿cierto? O gobernantes a los que no les interesa la popularidad, y más que eso no les interesa escuchar, y que son completamente impositivos. Seguramente en su plan de desarrollo la palabra gobernanza aparece por todos lados, pero su práctica cotidiana es una práctica de autoritarismo, ¿cierto? Lo vivieron en Bogotá en este periodo, pero en muchas alcaldías esa es la dinámica, a pesar de que la participación ciudadana sea un derecho constitucional. Pero no son solo los políticos, ni más faltaba. Tenemos una ciudadanía ciega, una ciudadanía bastante indiferente todavía a muchos de estos valores. A mí no me traiga basura, le dijo una ciudadana a una funcionaria de la autoridad ambiental que estaba identificando lotes de oportunidad para plantar dentro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ahí pasa algo socialmente, estructuralmente. La empatía con nuestras comunidades y la forma o no de entender los procesos naturales nos está llevando a estos resultados, ¿cierto? Los niños, yo siempre hablo de los niños, me gusta, uno de mis libros de cabecera es La Constitución, y pensando en este legar valores y legar patrimonios, hay que invocar este artículo y defenderlo, como decía don Abraham, el artículo 44 de la Constitución, que pone por encima de todos los derechos de los niños, ¿cierto? Pero también los funcionarios, los ingenieros, la misión de los arquitectos, así no sean paisajistas, pero que tengan la posibilidad de reconocer sus limitaciones y de entender ese lugar que van a intervenir. Estos son dos ejemplos de intervención sobre un retiro de una quebrada en Medellín. Esto es elaborado por una oficina pública simplemente para cambiar las normas de uso de un retiro de una quebrada, ¿cierto? Si la quebrada va libre, el retiro es de 30 metros, si la quebrada va en un canal de estos, el retiro es de 10 y por lo tanto yo puedo hacer una obra pública más cerquita de ella, ¿cierto? Entonces, todas estas perversiones hacen parte de nuestra forma de intervenir los territorios, no solo desde la ciudadanía, sino desde las comunidades. La solución está inventada hace rato, el diálogo. El diálogo sobre el mismo lugar, sobre el mismo territorio, de intereses muy diferentes. Diálogo con los procesos naturales, y tengo que recordar a Michel Serres, el contrato natural, todavía lo debemos firmar. Si no pudimos con el contrato social, pues pensaría uno que mucho menos con el natural, pero es parte de lo que debemos emprender. Y no solo con los procesos naturales, sino con la cultura y todas sus fuerzas e intereses. Encontrar sinergias y mutualismos entre actores que son muy diferentes, pero pueden tener objetivos conjuntos y que desarrollan actuaciones en función de esos objetivos conjuntos. Entender que no se pueden maximizar los intereses y los objetivos de cada actor, sino que tenemos que encontrar soluciones de compromiso. Este es un término que utilizan mucho últimamente los biólogos y los ecólogos cuando hacen referencia a los servicios ecosistémicos, los trade-offs. No puedo maximizar todos los objetivos simultáneamente. Es imposible. Entonces, en la gestión paisajística vamos a tener que renunciar a unas cosas en favor de otras, porque los intereses son múltiples y todos son válidos, ¿cierto? Habría que debatirlos. Entonces, como decía, la gestión del paisaje es una gestión de cambios aceptables, no es una gestión para museizar ni fosilizar, sino para orientar un cambio hacia algo que socialmente consideremos adecuado. Hay aquí un par de ejemplos, la publicación de la Fundación Natura y el Instituto Humboldt, de iniciativas comunitarias que están haciendo gestión de esos paisajes por fuera de las estructuras, digámoslo así, institucionales oficiales, por fuera de los sistemas de áreas protegidas, por fuera de los sistemas oficiales de declaratoria del patrimonio. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas. Propongo dos: visibilizar experiencias positivas y apoyarlas como ciudadanos,
y también algo que escuchando al profesor Luis el día de ayer se me venía a la mente, y es que somos consumidores y que en estas sociedades usamos muy poco ese poder, ¿cierto? El consumidor tiene un poder y en todos nuestros actos de la vida cotidiana estamos consumiendo. Entonces también la reiteración de lo que decía Gloria hace un rato, estamos avanzando en sensibilidad posiblemente, pero falta compromiso, y ese compromiso nos debe llevar a la acción, y una acción cotidiana de todos es consumir. No solo somos ciudadanos, sino que también somos consumidores. 5 ejes de competencias o de habilidades complementarias para la gestión del paisaje, con unas preguntas que obviamente no voy a decir, pero que son muy importantes porque la gestión del paisaje no es solo de científicos naturales o de expertos patrimonialistas, sino que tenemos que acercarnos a otras disciplinas, a otras lecturas, a otras técnicas. La psicología, fundamental para hacer gestión del paisaje. La sociología y la antropología. La economía. Ojalá sin ecuaciones, pero hay que entender las lógicas detrás del funcionamiento económico de los paisajes, ¿cierto? Porque si no, si esto es lo que está comandando la transformación, ¿cómo vamos a hacer para intervenir en ese sistema, ¿cierto? La política, con toda la aversión que nos genera por la forma en que se ha practicado, pero no nos podemos salvar de eso. Si queremos transformar el paisaje, hay que interesarse en la política. No en los cargos de elección popular, sino en la política, ¿cierto? En su sentido más universal y más amplio. Y habilidades comunicacionales. ¿Cómo compartimos estos mensajes? ¿Cómo los damos a conocer? ¿Cómo los ponemos a rodar y a debatir en el territorio? En lo que hoy llaman la apropiación social de la ciencia y la tecnología, o en lo que hoy se denomina la ciencia ciudadana, cómo esos son espacios para comunicar, para generar conocimiento sobre temas que son objeto de esa gestión paisajística. Perdón por abusar de su tiempo, muchas gracias.